¿Alguna vez te has detenido a pensar en las verdades que te fueron dadas por sentado? Esas verdades que desde que tienes memoria moldearon tu forma de ver el mundo, tu moral, tu propósito. ¿Qué pasaría si te dijera que gran parte de lo que crees saber sobre lo divino, sobre la fe, sobre la propia existencia, te ha sido ocultado o peor aún, distorsionado intencionalmente? ¿Te atreverías a cuestionarlo todo? Hoy no solo vamos a cuestionar, vamos a desenterrar, a revelar, a exponer verdades que han permanecido veladas por siglos. No esperes un sermón ni una clase de catequesis. Prepárate para una odisea intelectual que te llevará por los pasillos oscuros de la historia del dogma para luego emerger en la brillante luz de la razón. Y en este viaje seremos guiados por la figura de un hombre que se atrevió a ver más allá de lo establecido, un visionario cuyas ideas eran tan peligrosas que le valieron la excomunión y el ostracismo. Baruch Spinoza. ¿De dónde nos acompañas en este momento? ¿Estás en un café en Buenos Aires, en tu casa en Ciudad de México o quizás en las montañas de Colombia? Y a esta hora, ¿es el sol de la mañana que ilumina tu pantalla o las sombras de la noche que invitan a la reflexión? Sea donde sea que estés y sea la hora que sea, te pido que te permitas abrir tu mente. Si estás viendo esto desde tu celular, dale un me gusta ahora mismo. Eso nos ayuda muchísimo a llegar a más personas que, como tú, buscan la verdad. Esta no es una conversación para los que prefieren la comodidad de la ignorancia. Es para las mentes curiosas, para los espíritus indomables, para aquellos que anhelan la verdadera realidad. La Iglesia te mintió desde el principio y Spinoza lo desenmascaró todo. Lo que estás a punto de presenciar no solo te informará, te transformará. La imposición del dogma y el amanecer de la duda. Imagina por un momento un mundo donde la palabra de una institución era ley, donde la fe no era una elección, sino una imposición. Puedes visualizar una sociedad donde la disidencia era sinónimo de herejía y la herejía de muerte o, peor aún, de condenación eterna. Así fue durante siglos. La Iglesia, con sus ritos solemnes, sus catedrales imponentes y su jerarquía inquebrantable, no solo construyó templos de piedra, sino también templos en la mente de millones. ¿Cómo lograron semejante control? Se erigieron como los únicos intermediarios entre lo humano y lo divino. ¿Te atreverías a hablar directamente con Dios sin su guía? Imposible. Te harían creer que solo a través de sus sacramentos, sus sacerdotes y sus dogmas podrías alcanzar la salvación. ¿Recuerdas las historias del paraíso y el infierno, vívidamente pintadas en frescos y sermones? Ese fue uno de sus más grandes instrumentos, el miedo. El miedo al castigo eterno, a las llamas que nunca se apagan, a la separación de la gracia divina. ¿Quién, en su sano juicio, se atrevería a cuestionar un sistema que prometía la gloria eterna a los obedientes y el tormento sin fin a los rebeldes? La obediencia no era una virtud, era una estrategia de supervivencia. Las personas eran alentadas, casi obligadas, a cerrar los ojos de la razón y abrir solo los de la fe. ¿Te parece justo? ¿Te parece espiritual? Pero incluso en la oscuridad más profunda siempre hay una chispa. ¿No te has preguntado alguna vez por qué un Dios de amor permitiría tanta crueldad en su nombre? ¿Por qué la misma Biblia, supuestamente la palabra inmutable de Dios, contiene pasajes que se contradicen, que narran actos de violencia y venganza, que chocarían con cualquier sentido de moralidad humana? Esas eran las grietas, los pequeños resquicios por donde la duda comenzaba a filtrarse. Pero la Iglesia era experta en sellarlas, en etiquetar esas preguntas como tentaciones demoníacas, como pruebas de fe. ¿Cuántos pensadores brillantes fueron silenciados? ¿Cuántos descubrimientos científicos fueron suprimidos simplemente porque desafiaban la narrativa oficial? La ceguera era voluntaria para muchos, por la comodidad de la promesa de un cielo, por el terror a un infierno. Pero para algunos, esa ceguera se volvió insoportable. El siglo que despertó la mente.
la efervescencia intelectual. Imagínate un mundo que empieza a respirar de nuevo, a abrir los ojos después de un largo letargo. Estamos hablando del siglo XVII, el preámbulo de lo que conoceríamos como la Ilustración, el siglo de las luces. ¿Puedes sentir la energía de ese cambio? Las mentes ya no se conformaban con dogmas impuestos, anhelaban la comprensión, la explicación lógica. Fue un despertar, un gigantesco bostezo intelectual que sacudió los cimientos de la Europa medieval. La razón dejó de ser un pecado y se convirtió en una herramienta, una linterna para explorar los rincones más oscuros del conocimiento. ¿Te imaginas el revuelo que esto causaría? Y de repente, algo mágico sucedió. La imprenta, ya establecida, comenzó a democratizar el conocimiento. Los libros, antes tesoros celosamente guardados en monasterios y accesibles solo a unos pocos privilegiados, empezaron a circular. ¿Puedes concebir el poder de una idea cuando puede ser multiplicada y compartida por cientos, por miles de personas? Filósofos, científicos, astrónomos, todos comenzaron a desafiar la autoridad, no con espadas, sino con argumentos. Galileo miró las estrellas y vio algo diferente a lo que la Iglesia le decía. Descartes dudó de todo para llegar a la única certeza: pienso, luego existo. ¿No es fascinante cómo una simple pregunta puede derribar muros de siglos? Pero, ¿dónde encaja Spinoza en todo esto? Imagina Ámsterdam, la Holanda del siglo XVII. A diferencia de gran parte de Europa, asfixiada por la Inquisición y el absolutismo religioso, Holanda era un faro de relativa tolerancia. Era un crisol de culturas, un centro de comercio y, crucialmente, un refugio para aquellos que buscaban libertad intelectual. Aquí, las ideas florecían, incluso las más controvertidas. ¿No es irónico que un lugar tan pequeño se convirtiera en la cuna de algunas de las mentes más revolucionarias de la historia, simplemente por permitir el libre intercambio de pensamientos? Es en este ambiente único, entre el bullicio de los puertos y el silencio de las bibliotecas, donde la figura de Baruch Spinoza comenzó a forjarse. Un ambiente que, a pesar de su tolerancia, aún tenía límites muy claros para aquellos que osaran cruzar la línea más sagrada: la concepción de Dios. Spinoza, el hereje que vio la verdad. Ahora, adentrémonos en la vida de nuestro protagonista, Baruch Spinoza. ¿Te has preguntado alguna vez qué clase de persona es capaz de desafiar las creencias más arraigadas de su tiempo, incluso a costa de su propia vida y reputación? Spinoza nació en Ámsterdam en 1632, en el seno de una comunidad judía sefardí, descendientes de aquellos que huyeron de la Inquisición española y portuguesa. Fue educado en la tradición rabínica, inmerso en los textos sagrados y la filosofía judía, pero su mente, desde joven, demostró una capacidad de análisis y una sed de verdad que trascendían las interpretaciones convencionales. ¿Qué lo hizo diferente? ¿Qué lo llevó por un camino tan solitario y peligroso? A medida que Spinoza se sumergía en la filosofía y la ciencia de su época, Descartes, Hobbes, Bacon, comenzó a formular ideas radicalmente distintas sobre Dios, el universo y la moralidad. Sus cuestionamientos no eran meras dudas, eran conclusiones lógicas, producto de una razón implacable. Creía que la Biblia debía ser estudiada como cualquier otro texto histórico, no como la palabra literal e incuestionable de Dios. Argumentaba que los milagros eran imposibles, pues el universo operaba bajo leyes inmutables. ¿Puedes imaginar el pánico que estas ideas causarían en una comunidad religiosa que basaba toda su existencia en la literalidad de las Escrituras y la omnipotencia de un Dios personal e interviniente? El conflicto era inevitable. La comunidad judía de Ámsterdam, temerosa de las represalias y de ser percibida como un foco de herejía por las autoridades cristianas, intentó silenciarlo. Le ofrecieron dinero, amenazas, súplicas, pero Spinoza se mantuvo firme. ¿Qué clase de convicción tiene que tener un hombre para rechazar todo lo que conoce, toda su familia, su comunidad, por la búsqueda de la verdad? En 1656, a la edad de 24 años,
Spinoza fue excomulgado de la sinagoga. La condena era rotunda, aterradora. Maldito sea de día y maldito sea de noche. Maldito sea cuando se acuesta y maldito sea cuando se levanta. El Señor nunca lo perdonará. Que el Señor lo borre de debajo de los cielos. ¿Te imaginas la fuerza de voluntad necesaria para sobrevivir a semejante anatema, para continuar tu camino filosófico, sabiendo que eras un paria, un proscrito, condenado en vida y más allá? Tras su excomunión, Spinoza se retiró de la vida pública y se dedicó por completo al estudio y a la filosofía, viviendo una vida modesta, puliendo lentes para ganarse la vida. Rechazó cátedras universitarias y mecenazgos, pues quería mantener su libertad intelectual por encima de todo. Su obra más importante, La Ética demostrada según el orden geométrico, fue publicada póstumamente, precisamente para evitar la persecución. Spinoza murió joven, a los 44 años, probablemente a causa de una enfermedad pulmonar agravada por el polvo de vidrio de su oficio. Pero su muerte no fue el fin de sus ideas, fue el comienzo de su verdadera revolución. ¿No es irónico que un hombre tan silencioso y solitario se convirtiera en uno de los pensadores más influyentes de la historia, cuyas ideas seguirían resonando siglos después de su muerte? Su legado se mantuvo latente, casi clandestino, durante un siglo. Solo cuando la Ilustración alcanzó su apogeo, la luz de Spinoza comenzó a brillar con toda su intensidad, desvelando verdades que la Iglesia se esforzó por ocultar. Y en las próximas secciones desvelaremos exactamente cuáles fueron esas verdades, tan poderosas que el poder establecido tembló ante ellas. Esas verdades que, desde que tienes memoria, moldearon tu forma de ver el mundo, tu moral, tu propósito. ¿Qué pasaría si te dijera que gran parte de lo que crees saber sobre lo divino, sobre la fe, sobre la propia existencia, te ha sido ocultado o, peor aún, distorsionado intencionalmente? ¿Te atreverías a cuestionarlo todo? Hoy no solo vamos a cuestionar, vamos a desenterrar, a revelar, a exponer verdades que han permanecido veladas por siglos. No esperes un sermón ni una clase de catequesis. Prepárate para una odisea intelectual que te llevará por los pasillos oscuros de la historia del dogma, para luego emerger en la brillante luz de la razón. Y en este viaje seremos guiados por la figura de un hombre que se atrevió a ver más allá de lo establecido, un visionario cuyas ideas eran tan peligrosas que le valieron la excomunión y el ostracismo. Baruch Spinoza. ¿De dónde nos acompañas en este momento? ¿Estás en un café en Buenos Aires, en tu casa en Ciudad de México o quizás en las montañas de Colombia? Y a esta hora, ¿es el sol de la mañana que ilumina tu pantalla o las sombras de la noche que invitan a la reflexión? Sea donde sea que estés y sea la hora que sea, te pido que te permitas abrir tu mente. Si estás viendo esto desde tu celular, dale un me gusta ahora mismo. Eso nos ayuda muchísimo a llegar a más personas que, como tú, buscan la verdad. Esta no es una conversación para los que prefieren la comodidad de la ignorancia. Es para las mentes curiosas, para los espíritus indomables, para aquellos que anhelan la verdadera realidad. La Iglesia te mintió desde el principio y Spinoza lo desenmascaró todo. Lo que estás a punto de presenciar no solo te informará, te transformará. La imposición del dogma y el amanecer de la duda. Imagina por un momento un mundo donde la palabra de una institución era ley, donde la fe no era una elección, sino una imposición. Puedes visualizar una sociedad donde la disidencia era sinónimo de herejía y la herejía de muerte o, peor aún, de condenación eterna. Así fue durante siglos. La Iglesia, con sus ritos solemnes, sus catedrales imponentes y su jerarquía inquebrantable, no solo construyó templos de piedra, sino también templos en la mente de millones. ¿Cómo lograron semejante control? Se erigieron como los únicos intermediarios entre lo humano y lo divino. ¿Te atreverías a hablar directamente con Dios sin su guía? Imposible. Te harían creer que solo a través de sus sacramentos, sus sacerdotes y sus dogmas podrías alcanzar la salvación.
¿Recuerdas las historias del paraíso y el infierno, vívidamente pintadas en frescos y sermones? Ese fue uno de sus más grandes instrumentos, el miedo. El miedo al castigo eterno, a las llamas que nunca se apagan, a la separación de la gracia divina. ¿Quién, en su sano juicio, se atrevería a cuestionar un sistema que prometía la gloria eterna a los obedientes y el tormento sin fin a los rebeldes? La obediencia no era una virtud, era una estrategia de supervivencia. Las personas eran alentadas, casi obligadas, a cerrar los ojos de la razón y abrir solo los de la fe. ¿Te parece justo? ¿Te parece espiritual? Pero incluso en la oscuridad más profunda siempre hay una chispa. ¿No te has preguntado alguna vez por qué un Dios de amor permitiría tanta crueldad en su nombre? ¿Por qué la misma Biblia, supuestamente la palabra inmutable de Dios, contiene pasajes que se contradicen, que narran actos de violencia y venganza, que chocarían con cualquier sentido de moralidad humana? Esas eran las grietas, los pequeños resquicios por donde la duda comenzaba a filtrarse. Pero la Iglesia era experta en sellarlas, en etiquetar esas preguntas como tentaciones demoníacas, como pruebas de fe. ¿Cuántos pensadores brillantes fueron silenciados? ¿Cuántos descubrimientos científicos fueron suprimidos, simplemente porque desafiaban la narrativa oficial? La ceguera era voluntaria para muchos, por la comodidad de la promesa de un cielo, por el terror a un infierno, pero para algunos, esa ceguera se volvió insoportable. El siglo que despertó la mente, la efervescencia intelectual. Imagínate un mundo que empieza a respirar de nuevo, a abrir los ojos después de un largo letargo. Estamos hablando del siglo XVII, el preámbulo de lo que conoceríamos como la Ilustración, el siglo de las luces. ¿Puedes sentir la energía de ese cambio? Las mentes ya no se conformaban con dogmas impuestos, anhelaban la comprensión, la explicación lógica. Fue un despertar, un gigantesco bostezo intelectual que sacudió los cimientos de la Europa medieval. La razón dejó de ser un pecado y se convirtió en una herramienta, una linterna para explorar los rincones más oscuros del conocimiento. ¿Te imaginas el revuelo que esto causaría? Y de repente, algo mágico sucedió. La imprenta, ya establecida, comenzó a democratizar el conocimiento. Los libros, antes tesoros celosamente guardados en monasterios y accesibles solo a unos pocos privilegiados, empezaron a circular. ¿Puedes concebir el poder de una idea cuando puede ser multiplicada y compartida por cientos, por miles de personas? Filósofos, científicos, astrónomos, todos comenzaron a desafiar la autoridad, no con espadas, sino con argumentos. Galileo miró las estrellas y vio algo diferente a lo que la Iglesia le decía. Descartes dudó de todo para llegar a la única certeza: pienso, luego existo. ¿No es fascinante cómo una simple pregunta puede derribar muros de siglos? Pero, ¿dónde encaja Spinoza en todo esto? Imagina Ámsterdam, la Holanda del siglo XVII. A diferencia de gran parte de Europa, asfixiada por la Inquisición y el absolutismo religioso, Holanda era un faro de relativa tolerancia. Era un crisol de culturas, un centro de comercio y, crucialmente, un refugio para aquellos que buscaban libertad intelectual. Aquí, las ideas florecían, incluso las más controvertidas. ¿No es irónico que un lugar tan pequeño se convirtiera en la cuna de algunas de las mentes más revolucionarias de la historia, simplemente por permitir el libre intercambio de pensamientos? Es en este ambiente único, entre el bullicio de los puertos y el silencio de las bibliotecas, donde la figura de Baruch Spinoza comenzó a forjarse. Un ambiente que, a pesar de su tolerancia, aún tenía límites muy claros para aquellos que osaran cruzar la línea más sagrada, la concepción de Dios. Spinoza, el hereje que vio la verdad. Ahora, adentrémonos en la vida de nuestro protagonista, Baruch Spinoza. ¿Te has preguntado alguna vez qué clase de persona es capaz de desafiar las creencias más arraigadas de su tiempo, incluso a costa de su propia vida y reputación? Spinoza nació en Ámsterdam en 1632, en el seno de una comunidad judía sefardí.
descendientes de aquellos que huyeron de la Inquisición española y portuguesa. Fue educado en la tradición rabínica, inmerso en los textos sagrados y la filosofía judía, pero su mente, desde joven, demostró una capacidad de análisis y una sed de verdad que trascendían las interpretaciones convencionales. ¿Qué lo hizo diferente? ¿Qué lo llevó por un camino tan solitario y peligroso? A medida que Spinoza se sumergía en la filosofía y la ciencia de su época, Descartes, Hobbes, Bacon, comenzó a formular ideas radicalmente distintas sobre Dios, el universo y la moralidad. Sus cuestionamientos no eran meras dudas, eran conclusiones lógicas, producto de una razón implacable. Creía que la Biblia debía ser estudiada como cualquier otro texto histórico, no como la palabra literal e incuestionable de Dios. Argumentaba que los milagros eran imposibles, pues el universo operaba bajo leyes inmutables. ¿Puedes imaginar el pánico que estas ideas causarían en una comunidad religiosa que basaba toda su existencia en la literalidad de las Escrituras y la omnipotencia de un Dios personal e interviniente? El conflicto era inevitable. La comunidad judía de Ámsterdam, temerosa de las represalias y de ser percibida como un foco de herejía por las autoridades cristianas, intentó silenciarlo. Le ofrecieron dinero, amenazas, súplicas, pero Spinoza se mantuvo firme. ¿Qué clase de convicción tiene que tener un hombre para rechazar todo lo que conoce, toda su familia, su comunidad, por la búsqueda de la verdad? En 1656, a la edad de 24 años, Spinoza fue excomulgado de la sinagoga. La condena era rotunda, aterradora. Maldito sea de día y maldito sea de noche. Maldito sea cuando se acuesta y maldito sea cuando se levanta. El Señor nunca lo perdonará. Que el Señor lo borre de debajo de los cielos. ¿Te imaginas la fuerza de voluntad necesaria para sobrevivir a semejante anatema, para continuar tu camino filosófico, sabiendo que eras un paria, un proscrito, condenado en vida y más allá? Tras su excomunión, Spinoza se retiró de la vida pública y se dedicó por completo al estudio y a la filosofía, viviendo una vida modesta, puliendo lentes para ganarse la vida. Rechazó cátedras universitarias y mecenazgos, pues quería mantener su libertad intelectual por encima de todo. Su obra más importante, La Ética demostrada según el orden geométrico, fue publicada póstumamente, precisamente para evitar la persecución. Spinoza murió joven, a los 44 años, probablemente a causa de una enfermedad pulmonar agravada por el polvo de vidrio de su oficio. Pero su muerte no fue el fin de sus ideas, fue el comienzo de su verdadera revolución. ¿No es irónico que un hombre tan silencioso y solitario se convirtiera en uno de los pensadores más influyentes de la historia, cuyas ideas seguirían resonando siglos después de su muerte? Su legado se mantuvo latente, casi clandestino, durante un siglo. Solo cuando la Ilustración alcanzó su apogeo, la luz de Spinoza comenzó a brillar con toda su intensidad, desvelando verdades que la Iglesia se esforzó por ocultar. Y en las próximas secciones desvelaremos exactamente cuáles fueron esas verdades, tan poderosas que el poder establecido tembló ante ellas. Si este video te está haciendo pensar, si sientes que tu mente se está expandiendo, no te quedes con esta información solo para ti. Compártelo con ese amigo, con ese familiar que sabes que tiene la curiosidad de ir más allá, que anhela entender la verdadera realidad. El conocimiento es luz, y en estos tiempos necesitamos más luz que nunca. Dios no es un viejo barbudo. El panteísmo de Spinoza y la aniquilación de la teología tradicional prepara tu mente para un concepto que en el siglo XVII era dinamita pura y que hoy aún resuena con una fuerza inquebrantable. ¿Qué pasaría si te dijera que la imagen que te han vendido de Dios, ese ser trascendente, personal, que mora en los cielos y escucha tus oraciones, es una fantasía, una invención útil para el control, pero completamente alejada de la realidad? Aquí es donde Spinoza, con una audacia intelectual sin precedentes, introduce su concepto de Deus sive natura,
Dios o naturaleza. ¿Puedes sentir la magnitud de esa frase? No es una metáfora, no es una analogía. Para Spinoza, Dios es la naturaleza y la naturaleza es Dios. No un Dios aparte, fuera del universo, creándolo y luego interviniendo a voluntad. No, para Spinoza, Dios es la totalidad de todo lo que existe, la sustancia infinita y eterna de la cual todo emana y en la cual todo subsiste. Imagina un vasto océano. ¿Existe el océano aparte de sus olas, sus corrientes, sus criaturas marinas? No, el océano es la totalidad de todo ello. De la misma manera, para Spinoza, Dios no es un creador en el sentido bíblico, que moldeó el mundo con sus manos y luego lo dejó a su suerte. Dios es la propia estructura, la esencia inmutable de la realidad. Cada átomo, cada estrella, cada pensamiento, cada emoción, cada ley física que rige el universo es una expresión, un atributo de esa única y vasta sustancia que es Dios. ¿No es esto una visión mucho más grandiosa y abarcadora que la de un ser antropomórfico sentado en un trono celestial? Esta idea, el panteísmo espinosista, es una bofetada directa a la cara de toda la teología monoteísta tradicional. Si Dios es todo, si Dios es inmanente, es decir, está dentro y es parte intrínseca de la realidad, entonces, ¿dónde queda ese Dios personal al que le rezas? Ese Dios que se enoja, que castiga, que concede deseos. Para Spinoza, esas son proyecciones humanas, ficciones creadas por la ignorancia y el miedo. Dios no tiene emociones humanas, no tiene voluntades ni caprichos. Él no interviene en los asuntos del mundo porque Él es el mundo mismo, operando bajo leyes eternas e inmutables. ¿Acaso las leyes de la física deciden actuar de cierta manera? No, simplemente son. Y así es Dios para Spinoza. Piensa en las implicaciones. Si Dios no es un ser personal con oídos para escuchar, ¿cuál es el sentido de la oración? ¿Cuál es el propósito de los rituales, de los sacrificios, de las promesas hechas en iglesias, sinagogas o mezquitas? Para Spinoza, la verdadera devoción no radica en arrodillarse ante un ídolo o repetir frases vacías, sino en la comprensión intelectual de la naturaleza, en la aceptación de sus leyes, en el amor al orden cósmico. ¿Te das cuenta de cómo esto desmantela siglos de prácticas religiosas? ¿Cómo anula el poder de aquellos que se presentaban como los únicos interlocutores válidos con lo divino? Si Dios es todo, entonces todos somos una expresión de Dios, y la conexión es directa, sin intermediarios. Qué peligroso, qué subversivo era este pensamiento para las instituciones que basaban su poder precisamente en ser esos intermediarios. Spinoza no solo cambió la imagen de Dios, destruyó el monopolio divino de la Iglesia. ¿Estás listo para ver cómo esa destrucción se extiende a las Escrituras mismas? La Biblia, una obra humana, no divina. El tratado teológico, político y el desvelamiento de la manipulación. Después de redefinir a Dios, ¿qué crees que hizo Spinoza con la supuesta palabra de Dios? ¿Crees que la aceptó como una revelación literal y divina caída directamente del cielo? De ninguna manera. Aquí es donde Spinoza, con su monumental tratado teológico político, publicado anónimamente en 1670, ¿por qué crees que tuvo que ser anónimo? ¿Miedo a qué? Asesta otro golpe demoledor a la autoridad eclesiástica. Si el concepto de Dios de la Iglesia era una construcción, ¿qué hay de su texto fundacional, la Biblia? Spinoza se atrevió a aplicar la razón, la crítica textual y la filología a las Escrituras, algo impensable y blasfemo para la mayoría en su tiempo. Imagina a un erudito, armado solo con su intelecto, desarmando un texto sagrado, no con fe ciega, sino con una curiosidad implacable. Spinoza abordó la Biblia como lo haría con cualquier otro libro antiguo, examinando su contexto histórico, sus autores, sus contradicciones internas y su evolución a lo largo del tiempo. ¿Y qué descubrió? Que la Biblia no es un dictado divino inmaculado,
sino una colección de escritos humanos, compilados, editados y reinterpretados a lo largo de siglos. ¿No te parece lógico que, si un texto fue escrito por hombres en diferentes épocas y culturas, contenga marcas de esas épocas y culturas? Spinoza, por ejemplo, señaló las contradicciones flagrantes y los anacronismos en los libros del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia tradicionalmente atribuidos a Moisés. ¿Cómo es posible que Moisés escribiera sobre su propia muerte? ¿Cómo pudo describir lugares que no existían en su tiempo? ¿Acaso no son estas pruebas irrefutables de que esos textos fueron escritos por múltiples autores mucho después de los eventos que supuestamente describen? Su análisis mostró que los profetas bíblicos no eran meros canales pasivos de la voz de Dios, sino figuras con personalidades, culturas e incluso limitaciones humanas. Ellos interpretaron las señales, los eventos y sus propias experiencias, y las expresaron en un lenguaje comprensible para su época. Eran, en esencia, hombres de su tiempo, no meros grabadores de la divinidad. ¿No es esto una visión mucho más rica y compleja de lo que te han enseñado? Pero Spinoza fue más allá. Se preguntó, ¿para qué se escribió la Biblia? Y su respuesta fue revolucionaria. No primariamente para revelar verdades metafísicas complejas, sino para inculcar la obediencia y la piedad en la gente común. Su propósito era práctico y político, más que filosófico o científico. Las historias de milagros, los relatos de castigos divinos, las promesas de recompensa en el más allá, ¿no crees que servían para mantener el orden social, para infundir temor y sumisión en las masas? La función social y política de la religión se hizo evidente para Spinoza. La Iglesia había utilizado la Biblia como una herramienta de control, una narrativa maestra para consolidar su poder y asegurar la conformidad. ¿Te das cuenta de la astucia de esta estrategia? Al presentarse como los guardianes de la verdad divina, podían dictar moralidad, leyes e incluso la conducta individual, todo respaldado por la amenaza de la ira de Dios. La crítica bíblica de Spinoza fue un terremoto intelectual. Abrió la puerta a una forma de leer las Escrituras que era racional, histórica y desmitificadora. Despojó a la Biblia de su aura de infalibilidad sobrenatural y la colocó firmemente en el ámbito de la producción cultural humana. Y al hacerlo, socavó uno de los pilares fundamentales del poder de la Iglesia, su monopolio sobre la interpretación de la palabra de Dios. ¿Qué sucede cuando el texto sagrado deja de ser un oráculo inmutable y se convierte en un objeto de estudio y debate? La autoridad de quienes se consideran sus únicos intérpretes se desmorona. Y esto, amigos míos, es solo el comienzo de cómo Spinoza desentrañó las grandes mentiras. El libre albedrío es una ilusión, la necesidad universal y la desarticulación del pecado. Ahora, prepárate para uno de los conceptos más desafiantes y quizás perturbadores de Spinoza, uno que choca frontalmente con la base misma de la moralidad religiosa que te ha sido inculcada. ¿Qué pasaría si te dijera que tu percepción de tener libre albedrío, de tomar decisiones por ti mismo, es en gran medida una ilusión? Que cada una de tus acciones, cada uno de tus pensamientos, es el resultado necesario de una cadena interminable de causas y efectos que se remontan hasta el infinito? Esto es el determinismo spinozista, y es una idea que hace temblar los cimientos de la culpa, el pecado y la recompensa divina. Para Spinoza, el universo, siendo Dios o naturaleza, opera bajo leyes inmutables y necesarias. Cada evento es una consecuencia inevitable de eventos anteriores. No hay azar, no hay capricho divino y tampoco hay espacio para una voluntad humana que pueda actuar libremente fuera de esas leyes. ¿Te imaginas? Tu cerebro, tus emociones, tus deseos son parte de la naturaleza y como tal están sujetos a las mismas leyes de causa y efecto que rigen la caída de una manzana o el movimiento de los planetas. Cuando crees que estás eligiendo libremente, Spinoza diría que simplemente estás siendo consciente de tu deseo o impulso, pero no eres la causa primera
de ese deseo. Eres parte de una red infinitamente compleja de interacciones. Piensa en esto. Si todas nuestras acciones están determinadas por causas anteriores, nuestra genética, nuestra educación, nuestras experiencias pasadas, el ambiente en el que nos encontramos, entonces, ¿cómo podemos ser verdaderamente responsables en el sentido que nos dice la religión? Si no elegimos pecar, si nuestra tendencia a la avaricia o a la ira es el resultado de causas necesarias, ¿cómo puede un Dios justo castigarnos por ello? La crítica de Spinoza a la noción de pecado y castigo es brutalmente lógica. Si no hay libre albedrío, entonces la idea de una culpa moral, tal como la entiende la Iglesia, se desvanece. ¿Condenarías a una piedra por caer si la ley de la gravedad la obliga a hacerlo? ¿Castigarías a un río por fluir si la pendiente y la física del agua lo determinan? Para Spinoza, el pecado no es una transgresión de un mandamiento divino por libre elección, sino un estado de ignorancia o pasión que nos aleja de una comprensión clara y adecuada de la realidad. Entonces, si no somos libres en el sentido tradicional, ¿estamos condenados a ser meros autómatas? Absolutamente no. Aquí radica la paradoja liberadora de Spinoza. La verdadera libertad en Spinoza no es la capacidad de elegir contra la necesidad, sino la capacidad de comprender esa necesidad. Cuando entendemos las causas que nos determinan, cuando actuamos desde la razón y no desde las pasiones y la ignorancia, alcanzamos una forma de libertad superior. No somos libres de las leyes de la naturaleza, sino que somos libres en la comprensión y aceptación de ellas. Es como un nadador que, al comprender las corrientes y las leyes del agua, puede moverse con mayor eficacia, no contra ellas, sino a través de ellas. ¿No es esto una liberación de la culpa y la vergüenza impuestas por dogmas que nos consideran intrínsecamente pecadores y culpables? Las implicaciones de esto para la moralidad religiosa son profundas. Si no hay libre albedrío, el concepto de pecado, de merecer el infierno o el paraíso en base a nuestras elecciones, se derrumba. La moralidad deja de ser una cuestión de obediencia ciega a un conjunto de mandamientos impuestos por una deidad externa y se convierte en una cuestión de vivir de acuerdo con la razón, de buscar la comprensión adecuada de la naturaleza, de buscar nuestra propia perfección y bienestar en armonía con el orden universal. No se trata de miedo al castigo, sino de la alegría de comprender y actuar virtuosamente por la virtud misma. ¿Te das cuenta de cómo Spinoza, una vez más, desmantela la narrativa del control eclesiástico y te invita a una forma de existencia más auténtica y consciente? Esas verdades que desde que tienes memoria moldearon tu forma de ver el mundo, tu moral, tu propósito. ¿Qué pasaría si te dijera que gran parte de lo que crees saber sobre lo divino, sobre la fe, sobre la propia existencia, te ha sido ocultado, o peor aún, distorsionado intencionalmente? ¿Te atreverías a cuestionarlo todo? Hoy no solo vamos a cuestionar, vamos a desenterrar, a revelar, a exponer verdades que han permanecido veladas por siglos. No esperes un sermón, ni una clase de catequesis. Prepárate para una odisea intelectual que te llevará por los pasillos oscuros de la historia del dogma, para luego emerger en la brillante luz de la razón. Y en este viaje seremos guiados por la figura de un hombre que se atrevió a ver más allá de lo establecido, un visionario cuyas ideas eran tan peligrosas que le valieron la excomunión y el ostracismo. Baruch Spinoza. ¿De dónde nos acompañas en este momento? ¿Estás en un café en Buenos Aires, en tu casa en Ciudad de México o quizás en las montañas de Colombia? Y a esta hora, ¿es el sol de la mañana que ilumina tu pantalla o las sombras de la noche que invitan a la reflexión? Sea donde sea que estés y sea la hora que sea, te pido que te permitas abrir tu mente. Si estás viendo esto desde tu celular, dale un me gusta ahora mismo. Eso nos ayuda muchísimo a llegar a más personas que, como tú, buscan la verdad. Esta no es una conversación para los que prefieren la comodidad de la ignorancia. Es para las mentes curiosas, para los espíritus indomables, para aquellos que anhelan la verdadera realidad. La Iglesia te mintió desde el principio
y Spinoza lo desenmascaró todo. Lo que estás a punto de presenciar no solo te informará, te transformará. La imposición del dogma y el amanecer de la duda. Imagina por un momento un mundo donde la palabra de una institución era ley, donde la fe no era una elección, sino una imposición. Puedes visualizar una sociedad donde la disidencia era sinónimo de herejía y la herejía de muerte o peor aún, de condenación eterna. Así fue durante siglos. La Iglesia, con sus ritos solemnes, sus catedrales imponentes y su jerarquía inquebrantable, no solo construyó templos de piedra, sino también templos en la mente de millones. ¿Cómo lograron semejante control? Se erigieron como los únicos intermediarios entre lo humano y lo divino. ¿Te atreverías a hablar directamente con Dios sin su guía? Imposible. Te harían creer que solo a través de sus sacramentos, sus sacerdotes y sus dogmas podrías alcanzar la salvación. ¿Recuerdas las historias del paraíso y el infierno, vívidamente pintadas en frescos y sermones? Ese fue uno de sus más grandes instrumentos. El miedo al castigo eterno, a las llamas que nunca se apagan, a la separación de la gracia divina. ¿Quién, en su sano juicio, se atrevería a cuestionar un sistema que prometía la gloria eterna a los obedientes y el tormento sin fin a los rebeldes? La obediencia no era una virtud, era una estrategia de supervivencia. Las personas eran alentadas, casi obligadas, a cerrar los ojos de la razón y abrir solo los de la fe. ¿Te parece justo? ¿Te parece espiritual? Pero incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay una chispa. ¿No te has preguntado alguna vez por qué un Dios de amor permitiría tanta crueldad en su nombre? ¿Por qué la misma Biblia, supuestamente la palabra inmutable de Dios, contiene pasajes que se contradicen, que narran actos de violencia y venganza que chocarían con cualquier sentido de moralidad humana? Esas eran las grietas, los pequeños resquicios por donde la duda comenzaba a filtrarse. Pero la Iglesia era experta en sellarlas, en etiquetar esas preguntas como tentaciones demoníacas, como pruebas de fe. ¿Cuántos pensadores brillantes fueron silenciados? ¿Cuántos descubrimientos científicos fueron suprimidos simplemente porque desafiaban la narrativa oficial? La ceguera era voluntaria para muchos, por la comodidad de la promesa de un cielo, por el terror a un infierno. Pero para algunos, esa ceguera se volvió insoportable. El siglo que despertó la mente, la efervescencia intelectual. Imagínate un mundo que empieza a respirar de nuevo, a abrir los ojos después de un largo letargo. Estamos hablando del siglo XVII, el preámbulo de lo que conoceríamos como la Ilustración, el siglo de las luces. Puedes sentir la energía de ese cambio. Las mentes ya no se conformaban con dogmas impuestos, anhelaban la comprensión, la explicación lógica. Fue un despertar, un gigantesco bostezo intelectual que sacudió los cimientos de la Europa medieval. La razón dejó de ser un pecado y se convirtió en una herramienta, una linterna para explorar los rincones más oscuros del conocimiento. ¿Te imaginas el revuelo que esto causaría? Y de repente, algo mágico sucedió. La imprenta ya establecida comenzó a democratizar el conocimiento. Los libros, antes tesoros, celosamente guardados en monasterios y accesibles solo a unos pocos privilegiados, empezaron a circular. ¿Puedes concebir el poder de una idea cuando puede ser multiplicada y compartida por cientos, por miles de personas? Filósofos, científicos, astrónomos, todos comenzaron a desafiar la autoridad, no con espadas, sino con argumentos. Galileo miró las estrellas y vio algo diferente a lo que la Iglesia le decía. Descartes dudó de todo para llegar a la única certeza: pienso, luego existo. ¿No es fascinante cómo una simple pregunta puede derribar muros de siglos? Pero, ¿dónde encaja Spinoza en todo esto? Imagina Ámsterdam, la Holanda del siglo XVII. A diferencia de gran parte de Europa, asfixiada por la Inquisición y el absolutismo religioso, Holanda era un faro de relativa tolerancia.
era un crisol de culturas, un centro de comercio y, crucialmente, un refugio para aquellos que buscaban libertad intelectual. Aquí, las ideas florecían, incluso las más controvertidas. ¿No es irónico que un lugar tan pequeño se convirtiera en la cuna de algunas de las mentes más revolucionarias de la historia, simplemente por permitir el libre intercambio de pensamientos? Es en este ambiente único, entre el bullicio de los puertos y el silencio de las bibliotecas, donde la figura de Baruch Spinoza comenzó a forjarse. Un ambiente que, a pesar de su tolerancia, aún tenía límites muy claros para aquellos que osaran cruzar la línea más sagrada, la concepción de Dios. Spinoza, el hereje que vio la verdad. Ahora, adentrémonos en la vida de nuestro protagonista, Baruch Spinoza. ¿Te has preguntado alguna vez qué clase de persona es capaz de desafiar las creencias más arraigadas de su tiempo, incluso a costa de su propia vida y reputación? Spinoza nació en Ámsterdam en 1632, en el seno de una comunidad judía sefardí, descendientes de aquellos que huyeron de la Inquisición española y portuguesa. Fue educado en la tradición rabínica, inmerso en los textos sagrados y la filosofía judía, pero su mente, desde joven, demostró una capacidad de análisis y una sed de verdad que trascendían las interpretaciones convencionales. ¿Qué lo hizo diferente? ¿Qué lo llevó por un camino tan solitario y peligroso? A medida que Spinoza se sumergía en la filosofía y la ciencia de su época, Descartes, Hobbes, Bacon, comenzó a formular ideas radicalmente distintas sobre Dios, el universo y la moralidad. Sus cuestionamientos no eran meras dudas, eran conclusiones lógicas, producto de una razón implacable. Creía que la Biblia debía ser estudiada como cualquier otro texto histórico, no como la palabra literal e incuestionable de Dios. Argumentaba que los milagros eran imposibles, pues el universo operaba bajo leyes inmutables. ¿Puedes imaginar el pánico que estas ideas causarían en una comunidad religiosa que basaba toda su existencia en la literalidad de las Escrituras y la omnipotencia de un Dios personal e interviniente? El conflicto era inevitable. La comunidad judía de Ámsterdam, temerosa de las represalias y de ser percibida como un foco de herejía por las autoridades cristianas, intentó silenciarlo. Le ofrecieron dinero, amenazas, súplicas, pero Spinoza se mantuvo firme. ¿Qué clase de convicción tiene que tener un hombre para rechazar todo lo que conoce, toda su familia, su comunidad, por la búsqueda de la verdad? En 1656, a la edad de 24 años, Spinoza fue excomulgado de la sinagoga. La condena era rotunda, aterradora. Maldito sea de día y maldito sea de noche. Maldito sea cuando se acuesta y maldito sea cuando se levanta. El Señor nunca lo perdonará. Que el Señor lo borre de debajo de los cielos. ¿Te imaginas la fuerza de voluntad necesaria para sobrevivir a semejante anatema, para continuar tu camino filosófico, sabiendo que eras un paria, un proscrito, condenado en vida y más allá? Tras su excomunión, Spinoza se retiró de la vida pública y se dedicó por completo al estudio y a la filosofía, viviendo una vida modesta, puliendo lentes para ganarse la vida. Rechazó cátedras universitarias y mecenazgos, pues quería mantener su libertad intelectual por encima de todo. Su obra más importante, La Ética demostrada según el orden geométrico, fue publicada póstumamente, precisamente para evitar la persecución. Spinoza murió joven, a los 44 años, probablemente a causa de una enfermedad pulmonar agravada por el polvo de vidrio de su oficio. Pero su muerte no fue el fin de sus ideas, fue el comienzo de su verdadera revolución. ¿No es irónico que un hombre tan silencioso y solitario se convirtiera en uno de los pensadores más influyentes de la historia, cuyas ideas seguirían resonando siglos después de su muerte? Su legado se mantuvo latente, casi clandestino, durante un siglo. Solo cuando la Ilustración alcanzó su apogeo, la luz de Spinoza comenzó a brillar con toda su intensidad, desvelando verdades que la Iglesia se esforzó por ocultar. Y en las próximas secciones desvelaremos exactamente cuáles fueron esas verdades
tan poderosas que el poder establecido tembló ante ellas. Si este video te está haciendo pensar, si sientes que tu mente se está expandiendo, no te quedes con esta información solo para ti. Compártelo con ese amigo, con ese familiar que sabes que tiene la curiosidad de ir más allá, que anhela entender la verdadera realidad. El conocimiento es luz, y en estos tiempos necesitamos más luz que nunca. Dios no es un viejo barbudo. El panteísmo de Spinoza y la aniquilación de la teología tradicional prepara tu mente para un concepto que en el siglo XVII era dinamita pura y que hoy aún resuena con una fuerza inquebrantable. ¿Qué pasaría si te dijera que la imagen que te han vendido de Dios, ese ser trascendente, personal, que mora en los cielos y escucha tus oraciones, es una fantasía, una invención útil para el control, pero completamente alejada de la realidad? Aquí es donde Spinoza, con una audacia intelectual sin precedentes, introduce su concepto de Deus sive natura, Dios o naturaleza. ¿Puedes sentir la magnitud de esa frase? No es una metáfora, no es una analogía. Para Spinoza, Dios es la naturaleza y la naturaleza es Dios. No un Dios aparte, fuera del universo, creándolo y luego interviniendo a voluntad. No, para Spinoza, Dios es la totalidad de todo lo que existe, la sustancia infinita y eterna de la cual todo emana y en la cual todo subsiste. Imagina un vasto océano. ¿Existe el océano aparte de sus olas, sus corrientes, sus criaturas marinas? No, el océano es la totalidad de todo ello. De la misma manera, para Spinoza, Dios no es un creador en el sentido bíblico, que moldeó el mundo con sus manos y luego lo dejó a su suerte. Dios es la propia estructura, la esencia inmutable de la realidad. Cada átomo, cada estrella, cada pensamiento, cada emoción, cada ley física que rige el universo es una expresión, un atributo de esa única y vasta sustancia que es Dios. ¿No es esto una visión mucho más grandiosa y abarcadora que la de un ser antropomórfico sentado en un trono celestial? Esta idea, el panteísmo espinosista, es una bofetada directa a la cara de toda la teología monoteísta tradicional. Si Dios es todo, si Dios es inmanente, es decir, está dentro y es parte intrínseca de la realidad, entonces, ¿dónde queda ese Dios personal al que le rezas? Ese Dios que se enoja, que castiga, que concede deseos. Para Spinoza, esas son proyecciones humanas, ficciones creadas por la ignorancia y el miedo. Dios no tiene emociones humanas, no tiene voluntades ni caprichos. Él no interviene en los asuntos del mundo porque Él es el mundo mismo, operando bajo leyes eternas e inmutables. ¿Acaso las leyes de la física deciden actuar de cierta manera? No, simplemente son. Y así es Dios para Spinoza. Piensa en las implicaciones. Si Dios no es un ser personal con oídos para escuchar, ¿cuál es el sentido de la oración? ¿Cuál es el propósito de los rituales, de los sacrificios, de las promesas hechas en iglesias, sinagogas o mezquitas? Para Spinoza, la verdadera devoción no radica en arrodillarse ante un ídolo o repetir frases vacías, sino en la comprensión intelectual de la naturaleza, en la aceptación de sus leyes, en el amor al orden cósmico. ¿Te das cuenta de cómo esto desmantela siglos de prácticas religiosas? ¿Cómo anula el poder de aquellos que se presentaban como los únicos interlocutores válidos con lo divino? Si Dios es todo, entonces todos somos una expresión de Dios, y la conexión es directa, sin intermediarios. Qué peligroso, qué subversivo era este pensamiento para las instituciones que basaban su poder precisamente en ser esos intermediarios. Spinoza no solo cambió la imagen de Dios, destruyó el monopolio divino de la Iglesia. ¿Estás listo para ver cómo esa destrucción se extiende a las Escrituras mismas? La Biblia, una obra humana, no divina. El tratado teológico político y el desvelamiento de la manipulación. Después de redefinir a Dios, ¿qué crees que hizo Spinoza con la supuesta palabra de Dios? ¿Crees que la aceptó como una revelación literal y divina caída directamente del cielo? De ninguna manera. Aquí es donde Spinoza, con su monumental tratado teológico político, publicado anónimamente en 1670,
¿Por qué crees que tuvo que ser anónimo? ¿Miedo a qué? Asesta otro golpe demoledor a la autoridad eclesiástica. Si el concepto de Dios de la Iglesia era una construcción, ¿qué hay de su texto fundacional, la Biblia? Spinoza se atrevió a aplicar la razón, la crítica textual y la filología a las Escrituras, algo impensable y blasfemo para la mayoría en su tiempo. Imagina a un erudito, armado solo con su intelecto, desarmando un texto sagrado, no con fe ciega, sino con una curiosidad implacable. Spinoza abordó la Biblia como lo haría con cualquier otro libro antiguo, examinando su contexto histórico, sus autores, sus contradicciones internas y su evolución a lo largo del tiempo. ¿Y qué descubrió? Que la Biblia no es un dictado divino inmaculado, sino una colección de escritos humanos, compilados, editados y reinterpretados a lo largo de siglos. ¿No te parece lógico que, si un texto fue escrito por hombres en diferentes épocas y culturas, contenga marcas de esas épocas y culturas? Spinoza, por ejemplo, señaló las contradicciones flagrantes y los anacronismos en los libros del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia tradicionalmente atribuidos a Moisés. ¿Cómo es posible que Moisés escribiera sobre su propia muerte? ¿Cómo pudo describir lugares que no existían en su tiempo? ¿Acaso no son estas pruebas irrefutables de que esos textos fueron escritos por múltiples autores mucho después de los eventos que supuestamente describen? Su análisis mostró que los profetas bíblicos no eran meros canales pasivos de la voz de Dios, sino figuras con personalidades, culturas e incluso limitaciones humanas. Ellos interpretaron las señales, los eventos y sus propias experiencias y las expresaron en un lenguaje comprensible para su época. Eran, en esencia, hombres de su tiempo, no meros grabadores de la divinidad. ¿No es esto una visión mucho más rica y compleja de lo que te han enseñado? Pero Spinoza fue más allá. Se preguntó, ¿para qué se escribió la Biblia? Y su respuesta fue revolucionaria. No primariamente para revelar verdades metafísicas complejas, sino para inculcar la obediencia y la piedad en la gente común. Su propósito era práctico y político, más que filosófico o científico. Las historias de milagros, los relatos de castigos divinos, las promesas de recompensa en el más allá, ¿no crees que servían para mantener el orden social, para infundir temor y sumisión en las masas? La función social y política de la religión se hizo evidente para Spinoza. La Iglesia había utilizado la Biblia como una herramienta de control, una narrativa maestra para consolidar su poder y asegurar la conformidad. ¿Te das cuenta de la astucia de esta estrategia? Al presentarse como los guardianes de la verdad divina, podían dictar moralidad, leyes e incluso la conducta individual, todo respaldado por la amenaza de la ira de Dios. La crítica bíblica de Spinoza fue un terremoto intelectual. Abrió la puerta a una forma de leer las Escrituras que era racional, histórica y desmitificadora. Despojó a la Biblia de su aura de infalibilidad sobrenatural y la colocó firmemente en el ámbito de la producción cultural humana. Y al hacerlo, socavó uno de los pilares fundamentales del poder de la Iglesia, su monopolio sobre la interpretación de la palabra de Dios. ¿Qué sucede cuando el texto sagrado deja de ser un oráculo inmutable y se convierte en un objeto de estudio y debate? La autoridad de quienes se consideran sus únicos intérpretes se desmorona. Y esto, amigos míos, es solo el comienzo de cómo Spinoza desentrañó las grandes mentiras. El libre albedrío es una ilusión, la necesidad universal y la desarticulación del pecado. Ahora, prepárate para uno de los conceptos más desafiantes y quizás perturbadores de Spinoza, uno que choca frontalmente con la base misma de la moralidad religiosa que te ha sido inculcada. ¿Qué pasaría si te dijera que tu percepción de tener libre albedrío, de tomar decisiones por ti mismo, es en gran medida una ilusión? Que cada una de tus acciones, cada uno de tus pensamientos, es el resultado necesario de una cadena interminable de causas y efectos que se remontan hasta el infinito? Esto es el determinismo spinocista, y es una idea que hace temblar los cimientos de la culpa, el pecado y la recompensa divina.
Para Spinoza, el universo, siendo Dios o naturaleza, opera bajo leyes inmutables y necesarias. Cada evento es una consecuencia inevitable de eventos anteriores. No hay azar, no hay capricho divino y tampoco hay espacio para una voluntad humana que pueda actuar libremente fuera de esas leyes. ¿Te imaginas? Tu cerebro, tus emociones, tus deseos son parte de la naturaleza y como tal están sujetos a las mismas leyes de causa y efecto que rigen la caída de una manzana o el movimiento de los planetas. Cuando crees que estás eligiendo libremente, Spinoza diría que simplemente estás siendo consciente de tu deseo o impulso, pero no eres la causa primera de ese deseo. Eres parte de una red infinitamente compleja de interacciones. Piensa en esto. Si todas nuestras acciones están determinadas por causas anteriores, nuestra genética, nuestra educación, nuestras experiencias pasadas, el ambiente en el que nos encontramos, entonces, ¿cómo podemos ser verdaderamente responsables en el sentido que nos dice la religión? Si no elegimos pecar, si nuestra tendencia a la avaricia o a la ira es el resultado de causas necesarias, ¿cómo puede un Dios justo castigarnos por ello? La crítica de Spinoza a la noción de pecado y castigo es brutalmente lógica. Si no hay libre albedrío, entonces la idea de una culpa moral, tal como la entiende la Iglesia, se desvanece. ¿Condenarías a una piedra por caer si la ley de la gravedad la obliga a hacerlo? ¿Castigarías a un río por fluir si la pendiente y la física del agua lo determinan? Para Spinoza, el pecado no es una transgresión de un mandamiento divino por libre elección, sino un estado de ignorancia o pasión que nos aleja de una comprensión clara y adecuada de la realidad. Entonces, si no somos libres en el sentido tradicional, ¿estamos condenados a ser meros autómatas? Absolutamente no. Aquí radica la paradoja liberadora de Spinoza. La verdadera libertad en Spinoza no es la capacidad de elegir contra la necesidad, sino la capacidad de comprender esa necesidad. Cuando entendemos las causas que nos determinan, cuando actuamos desde la razón y no desde las pasiones y la ignorancia, alcanzamos una forma de libertad superior. No somos libres de las leyes de la naturaleza, sino que somos libres en la comprensión y aceptación de ellas. Es como un nadador que, al comprender las corrientes y las leyes del agua, puede moverse con mayor eficacia, no contra ellas, sino a través de ellas. ¿No es esto una liberación de la culpa y la vergüenza impuestas por dogmas que nos consideran intrínsecamente pecadores y culpables? Las implicaciones de esto para la moralidad religiosa son profundas. Si no hay libre albedrío, el concepto de pecado, de merecer el infierno o el paraíso en base a nuestras elecciones, se derrumba. La moralidad deja de ser una cuestión de obediencia ciega a un conjunto de mandamientos impuestos por una deidad externa y se convierte en una cuestión de vivir de acuerdo con la razón, de buscar la comprensión adecuada de la naturaleza, de buscar nuestra propia perfección y bienestar en armonía con el orden universal. No se trata de miedo al castigo, sino de la alegría de comprender y actuar virtuosamente por la virtud misma. ¿Te das cuenta de cómo Spinoza, una vez más, desmantela la narrativa del control eclesiástico y te invita a una forma de existencia más auténtica y consciente? Si este video te está haciendo pensar, si sientes que tu mente se está expandiendo, no te quedes con esta información solo para ti. Compártelo con ese amigo, con ese familiar que sabes que tiene la curiosidad de ir más allá, que anhela entender la verdadera realidad. El conocimiento es luz, y en estos tiempos necesitamos más luz que nunca. La gran mentira de la inmortalidad personal y el paraíso terrenal y celestial. Ahora llegamos a la joya de la corona del control eclesiástico, la promesa que ha mantenido a millones en la obediencia, la vida después de la muerte, la inmortalidad personal, el paraíso y el infierno. ¿Qué pasaría si te dijera que Spinoza, con su visión radical del ser humano y del universo, desmanteló esta ilusión con una lógica impecable? Que esta promesa, tan arraigada en la conciencia colectiva,
no es más que una astuta construcción para mantenerte en línea? La teología tradicional, desde tiempos inmemoriales, ha insistido en una dualidad fundamental. El cuerpo es una prisión temporal para el alma inmortal. Esta alma, una entidad separada y eterna, sobreviviría a la muerte física para ser juzgada y enviada a un lugar de eterna felicidad o eterno tormento. ¿No te parece convenientemente eficaz esta narrativa para inducir la conformidad y el sacrificio en esta vida a cambio de una recompensa o un castigo en la próxima? Spinoza, sin embargo, destruye esta dualidad con su concepto de la unidad mente-cuerpo. Para él, la mente y el cuerpo no son dos sustancias separadas, como proponía Descartes, sino dos atributos de una misma realidad, de la misma sustancia divina. La mente es simplemente la idea o la expresión del cuerpo. No hay una alma que pueda existir independientemente del cuerpo físico. ¿Cómo puede algo que es la idea de una cosa subsistir si la cosa misma deja de existir? Es como preguntar si la idea de un árbol puede sobrevivir si el árbol se quema por completo. La mente, en Spinoza, es el conocimiento que el cuerpo tiene de sí mismo y de su interacción con el mundo. Cuando el cuerpo perece, esa configuración específica de la mente también perece. Esto significa que la inmortalidad personal, en el sentido de una supervivencia consciente y continua de la identidad individual después de la muerte física, es una quimera para Spinoza. Tu alma no va a un cielo particular ni a un infierno con fuego y demonios. Tu identidad individual, tus recuerdos, tus emociones personales, todo lo que te hace tú, está intrínsecamente ligado a tu existencia corporal. Cuando el cuerpo se desintegra, la mente individual que lo acompaña también se disuelve en la infinita sustancia de la naturaleza. ¿No es esto un golpe devastador para la narrativa religiosa de la salvación individual y el juicio final? Entonces, ¿niega Spinoza toda forma de inmortalidad? No del todo, pero su concepto es radicalmente diferente y mucho más sutil. Él habla de una inmortalidad intelectual, aquella parte de nuestra mente que comprende adecuadamente la realidad, que capta las verdades eternas de la naturaleza y sus leyes. Esa parte, por ser eterna y necesaria, participa de la eternidad de Dios. Es una inmortalidad no de la persona individual, con sus recuerdos y sus afectos, sino una participación en la comprensión eterna del universo. Es la mente que, al conocer a Dios, la naturaleza, bajo la especie de la eternidad, se funde con esa eternidad. Pero esto no es el paraíso personal que te prometen las religiones. No hay ángeles, no hay arpas, no hay reuniones familiares. Es una inmersión en la verdad racional, un estado de beatitud que se alcanza en vida a través de la comprensión. Las consecuencias son inmensas. Si no hay un cielo personal al que ir, ni un infierno del que escapar, ¿cuál es el incentivo para seguir ciegamente los dogmas religiosos? La promesa de un más allá se desvanece, y con ella gran parte del poder de la Iglesia para coaccionar y controlar el comportamiento en esta vida. El foco se traslada drásticamente del futuro post-mortem a la vida presente. La verdadera beatitud, la verdadera felicidad, no se encuentra en una promesa lejana, sino en la comprensión racional de nuestro lugar en el cosmos, en vivir de acuerdo con la razón, en cultivar las virtudes aquí y ahora. ¿No es esto un llamado a la responsabilidad personal, a la autonomía moral, liberada del chantaje de un paraíso o un infierno? Spinoza te invita a vivir plenamente, a perfeccionarte en esta existencia, porque es la única que conoces y la única donde tu mente puede aspirar a la eternidad de la verdad. La Iglesia te mintió sobre tu destino final y Spinoza te ofrece una verdad más profunda, aunque menos reconfortante para la fantasía, pero infinitamente más liberadora para la razón. La libertad de pensamiento y el nacimiento del Estado laico, un legado peligroso para el poder. Después de desmantelar la imagen de Dios, la infalibilidad de la Biblia y la promesa de una vida después de la muerte, ¿crees que Spinoza se detuvo ahí? Para nada. Sus ideas
tuvieron implicaciones políticas y sociales explosivas, sentando las bases de uno de los conceptos más revolucionarios y fundamentales de la modernidad: la libertad de pensamiento y la necesidad de un Estado laico. ¿No te parece increíble que un filósofo que vivía modestamente puliendo lentes pudiera influir tan profundamente en la estructura misma de la sociedad? En su tratado teológico-político, Spinoza no solo criticó la teología, también abogó ardientemente por la libertad de filosofar, la libertad de expresión y la tolerancia religiosa. ¿Por qué era esto tan crucial? Porque Spinoza entendía que el control de la mente, la supresión de la duda y la imposición de un dogma religioso por parte del Estado era la receta perfecta para la tiranía y la inestabilidad social. Cuando el poder político y el poder religioso se fusionan, ¿qué sucede? Se crea una teocracia, un sistema donde la ley divina, interpretada por la Iglesia, por supuesto, se impone sobre la ley civil, y la disidencia se convierte no solo en un crimen, sino en una blasfemia. Hemos visto a lo largo de la historia los horrores que surgen de este tipo de unión: la Inquisición, las guerras de religión, la persecución de científicos y herejes. Spinoza lo vio venir. Para Spinoza, la verdadera paz y seguridad de un Estado no residen en obligar a sus ciudadanos a una fe uniforme, sino en garantizar que cada individuo tenga la libertad de pensar y expresar sus propias opiniones, siempre que no incite a la violencia o al derrocamiento del gobierno. ¿Te imaginas el impacto de esta idea en un continente todavía desgarrado por conflictos religiosos? Él argumentó que la fe y la razón deben ser esferas separadas. La fe concierne a la piedad y la obediencia, mientras que la razón busca la verdad y el conocimiento. La Iglesia no tiene autoridad para dictar la ciencia, la filosofía o las leyes civiles. Su ámbito es el de la conciencia individual, no el del gobierno del Estado. ¿No es esto una visión audaz y premonitoria de lo que hoy conocemos como la separación entre Iglesia y Estado? Spinoza no solo quería proteger a los filósofos de la persecución, quería proteger a la sociedad entera del fanatismo. Él creía que el Estado más estable y próspero sería aquel que no intenta controlar las mentes de sus ciudadanos, sino que fomenta el debate racional y la coexistencia pacífica de diferentes puntos de vista. ¿No es esto el cimiento de cualquier democracia moderna? Su visión de un Estado laico, donde la religión es un asunto privado y no una herramienta de gobierno, fue un faro para los pensadores de la Ilustración que le seguirían, influyendo en figuras como Locke, Rousseau e incluso los padres fundadores de Estados Unidos. El legado político de Spinoza es el de la tolerancia radical. No solo tolerar lo que nos agrada, sino tolerar incluso aquello con lo que estamos fundamentalmente en desacuerdo, siempre que no amenace el orden público. Es un desafío, ¿verdad? Pero es la base para una sociedad verdaderamente libre y justa. Spinoza nos enseñó que la supresión de la libertad de pensamiento no solo es ineficaz, porque las ideas, una vez plantadas, son difíciles de erradicar, sino también perjudicial para el progreso del conocimiento y la estabilidad política. La Iglesia, al mentir sobre la naturaleza de Dios y al monopolizar la verdad, buscaba controlar las mentes y los cuerpos. Spinoza, al desvelar esas mentiras, abrió el camino para que las mentes fueran verdaderamente libres y los cuerpos autónomos. ¿No te parece que esta es la verdadera liberación que la humanidad necesita? Si este video te está haciendo pensar, si sientes que tu mente se está expandiendo, no te quedes con esta información solo para ti. Compártelo con ese amigo, con ese familiar que sabes que tiene la curiosidad de ir más allá, que anhela entender la verdadera realidad. El conocimiento es luz, y en estos tiempos necesitamos más luz que nunca. El despertar de la conciencia.
El legado de Spinoza en el siglo XXI. Hemos viajado por los intrincados laberintos de la filosofía espinosista, desvelando las mentiras fundamentales que, según él, la Iglesia ha perpetuado desde el principio. Hemos visto cómo redefinió a Dios, cómo desmitificó la Biblia, cómo cuestionó el libre albedrío y cómo pulverizó la fantasía de la inmortalidad personal. Ahora la pregunta crucial es: ¿cuál es la relevancia de Spinoza en el siglo XXI? ¿Por qué deberíamos importar sus ideas en un mundo que, en apariencia, ha superado muchas de las viejas ortodoxias? Pues bien, la sombra del dogma, aunque quizás menos imponente, aún persiste. ¿No sigues viendo cómo las instituciones religiosas, en diversas formas, intentan moldear la moralidad pública, influir en la política y, en última instancia, controlar las conciencias? ¿No sigue habiendo narrativas que prometen recompensas celestiales y amenazan con castigos infernales para mantener a las personas en una senda preestablecida? La doctrina de la obediencia ciega, aunque más sutil, sigue siendo una herramienta poderosa. Aquí es donde Spinoza, el filósofo de la razón y la autonomía, se vuelve más actual que nunca. Spinoza nos desafía a una desprogramación profunda. Nos invita a mirar más allá de las verdades impuestas, a cuestionar la fuente de nuestra moralidad, a indagar en la naturaleza de nuestra propia existencia sin la muleta de dogmas preconcebidos. ¿Estás realmente pensando por ti mismo o estás simplemente repitiendo lo que te han enseñado? Él nos insta a no aceptar nada por fe ciega, sino a someterlo todo al tribunal de la razón y la experiencia. ¿Es este un camino fácil? Absolutamente no. Requiere valentía, honestidad intelectual y una disposición a abrazar la complejidad de la realidad, incluso cuando no se ajusta a nuestros deseos o esperanzas. Para muchos, Spinoza ofrece el camino hacia una espiritualidad racional. No se trata de negar lo sagrado, sino de redefinirlo. Si Dios es la naturaleza, si lo divino se manifiesta en las leyes inmutables del universo y en la armonía de la existencia, entonces la verdadera reverencia no está en el temor o la obediencia a un ser personal, sino en la comprensión y el amor intelectual de esa inmensa e infinita realidad. ¿No es esto una forma de trascendencia que no depende de milagros o promesas post-mortem, sino de la expansión de nuestra propia conciencia aquí y ahora? La beatitud no es una recompensa, es el acto mismo de comprender. El llamado de Spinoza es, en esencia, a la autonomía intelectual. Es la coraje de ser tu propio pensador, de ser el autor de tu propia vida y tu propio sistema de valores, desprendido de las amarras de la superstición y la manipulación. ¿Estás dispuesto a asumir esa responsabilidad? ¿Estás dispuesto a liberarte del miedo al juicio divino y del anhelo por un paraíso que quizás nunca llegue, para enfocarte en perfeccionar tu existencia presente? Spinoza nos dejó una herencia inestimable, la convicción de que la verdad no necesita de dogmas para sostenerse, ni de amenazas para ser aceptada. La verdad, cuando es verdad, se revela por sí misma a la mente que la busca con honestidad y razón. Conclusión final: la verdad te hará libre. Hemos llegado al final de nuestra profunda inmersión. Hemos recorrido un camino que nos llevó desde las sombras del dogma inquebrantable hasta la luz penetrante de la razón espinosista. Desenterramos verdades que por siglos fueron cuidadosamente enterradas bajo capas de tradición y, seamos honestos, bajo estrategias de control. Vimos cómo la Iglesia, a través de una narrativa cuidadosamente tejida, explotó miedos ancestrales y prometió recompensas ilusorias para asegurar la sumisión y el poder. Pero en este viaje fuimos guiados por la mente de un hombre extraordinario, Baruch Spinoza, un hombre que con una lucidez implacable y una valentía inquebrantable se atrevió a desmantelar los pilares de la mentira. Él nos mostró que Dios no es el anciano caprichoso que nos han pintado, sino la propia sustancia infinita de todo lo que existe. Nos reveló que la Biblia, lejos de ser la palabra inmaculada de un ser supremo, es una colección de textos humanos, con sus contradicciones y su propósito práctico de control social. Nos enfrentó a la incómoda verdad de que nuestro libre albedrío es una ilusión,
liberándonos así de la carga del pecado y la culpa para invitarnos a una comprensión más profunda de la causalidad universal. Y quizás lo más liberador de todo, nos despojó de la fantasía de una inmortalidad personal y de un paraíso celestial para anclarnos firmemente en la magnificencia de la vida presente, invitándonos a buscar la verdadera beatitud en la comprensión racional y en la virtud aquí y ahora. Spinoza no vino a destruir la fe, al menos no la fe auténtica. Vino a destruir la superstición, el miedo, la manipulación. Vino a liberarnos para que pudiéramos experimentar una conexión con lo divino que no requiere intermediarios, ni amenazas, ni promesas vacías. Nos mostró que la verdadera devoción reside en la comprensión del universo, en la búsqueda de la verdad y en vivir una vida guiada por la razón y la autonomía. La Iglesia te mintió desde el principio y Spinoza lo desenmascaró todo, pero ahora que lo sabes, ¿qué vas a hacer con esta verdad? ¿Volverás a la comodidad de la ignorancia o te atreverás a abrazar la responsabilidad de tu propia conciencia y a pensar por ti mismo? El conocimiento está ahora a tu alcance. La verdadera realidad te espera. ¿Estás listo para liberarte? Si este video te ha resonado, si ha encendido una chispa en tu mente, te pido un favor más. Compártelo. Compártelo con ese amigo, con esa amiga, con esa persona que sabes que también está buscando respuestas, que anhela la verdadera realidad. El conocimiento es luz. Y juntos podemos iluminar el camino hacia una conciencia más libre y despierta.